En México y otros países el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, aunque en otros lugares se celebran otras fechas como el 19 de marzo. Así que para celebrar este día se nos ocurrió hacer esta lista donde repasaremos los dúos icónicos y no tan icónicos de padre e hijo que han competido en Fórmula 1. Reg Parnell y Tim Parnell. Reg Parnell participó en el primer Gran Premio de Fórmula 1 de la historia, en Silverstone con Alfa Romeo, marcando la primera vez desde 1938 que un piloto británico participaba en una carrera en un automóvil extranjero. En esa carrera, Reg mostró su talento terminando tercero. Entre 1950 y 1954, Reg participó en otros 5 grandes premios. En 1962, Reg creó su propio equipo de Fórmula 1, Reg Parnell Racing, que compitió hasta 1969. Su hijo Tim participó en 4 carreras de Fórmula 1 entre 1959 y 1963, clasificándose solo para 2. En 1964, Tim se hizo cargo de Reg Parnell Racing con la muerte de su padre, Hans Stock y Hans Joachim Stock. Hans Stock participó en 5 carreras de Fórmula 1 entre 1951 y 1953. Pese a su muy corta carrera en la categoría, Hans fue una figura muy carismática y uno de los conductores más notorios de la década de 1930 en otras categorías. Su hijo, Hans Joachim, participó en 81 grandes premios de Fórmula 1 entre 1974 y 1979, teniendo como mejor resultado 2 podios en 1977 para Brabham. Sus mayores éxitos los consiguió fuera de la Fórmula 1, al ganar las 24 horas de Le Mans en 2 ocasiones, las 24 horas de Nürburgring en 3 ocasiones, el campeonato de DTM y el campeonato mundial de coches deportivos. André Pilete y Teddy Pilete. André Pilete fue un piloto belga, hijo del piloto de Indy 500, Theodore Pilete. Compitió en Fórmula 1 entre 1951 y 1964, aunque de forma esporádica, ya que solo participó en 14 carreras. Teddy Pilete siguió los pasos de su padre y su abuelo, y se dedicó a las carreras, aunque sin grandes resultados. Teddy corrió una carrera de Fórmula 1 en 1974 con Brabham, finalizando 17, y 3 carreras en 1977 con BRM, aunque no clasificó para ninguna de ellas. Jack Brabham y Gary y David Brabham. Jack Brabham corrió en Fórmula 1 de 1955 a 1970 y pronto se convirtió en una de las grandes leyendas de este deporte, siendo campeón mundial en 1959, 1960 y 1966. Su legado no termina solo ahí, ya que Jack fundó el equipo Brabham en 1960, uno de los equipos más icónicos y exitosos de la historia de Fórmula 1. El equipo Brabham corrió en Fórmula 1 de 1962 a 1992, ganando 2 títulos de constructores, el de 1966 y 1967, y 4 títulos de pilotos, siendo en 1966 el primer y único campeonato ganado por un piloto en su propio equipo. Los hijos de Jack, Gary y David también compitieron en Fórmula 1, aunque no les fue bien. Gary corrió en 2 grandes premios en 1990 con el equipo Life, uno de los peores equipos de la historia, y no logró clasificarse para ninguno de los 2, y después de eso nunca volvió a la Fórmula 1. David corrió en 24 carreras de Fórmula 1 en 1990 con Brabham y 1994 con Syntec, ambos autos no muy competitivos, y su mejor resultado fue un 10º puesto en el Gran Premio de España en 1994. Graham Hill y Damon Hill. Graham Hill fue uno de los pilotos de Fórmula 1 más talentosos de las décadas de 1960 y 1970. Ganó el campeonato de pilotos en 1962 con BRM y en 1968 con Lotus. Y es el único piloto en ganar la triple corona del automovilismo, es decir, ganó el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Graham murió en 1975 en un accidente de avión cuando su hijo Damon tenía 15 años, por lo que no pudo ayudarlo mucho en relación a su carrera automovilística. Damon inició en las carreras de motos relativamente tarde, a los 23 años, e hizo su debut en la Fórmula 1 a los 31 años con Brabham. En 1993, Damon entró a Williams ganando el título de pilotos en 1996 y convirtiendo a los Hill en los primeros padre e hijo en ser campeones mundiales de Fórmula 1. Mario Andretti y Michael Andretti. Mario Andretti corrió en la Fórmula 1 de 1968 a 1982, una de las épocas más competitivas y peligrosas de la Fórmula 1. Mario participó en 128 grandes premios, consiguió 12 victorias y 19 podios, y se proclamó campeón del mundo en 1978 con Lotus. Su hijo Michael también se convirtió en piloto de Fórmula 1, aunque sin mucho éxito. Michael solo corrió 13 carreras en Fórmula 1 con McLaren. Obtuvo un podio en el Gran Premio de Italia, pero fue reemplazado por Mika Häkkinen debido a sus malos resultados. Wilson Fittipaldi y Christian Fittipaldi. Wilson es el hermano del 2 veces campeón Emerson Fittipaldi. Wilson corrió en Fórmula 1 en 1972 y 1973 con Brabham, y en 1975 con Fittipaldi Automotive, el equipo que fundó con su hermano Emerson y que compitió de 1975 a 1982 logrando 3 podios.
Wilson corrió 35 carreras y tuvo como mejor resultado un quinto lugar en el Gran Premio de Alemania de 1973. Su hijo Christian compitió en Fórmula 1 entre 1992 y 1994 para Minardi y Footwork, logrando 3 cuartos lugares. Gilles Villeneuve y Jacques Villeneuve. Gilles Villeneuve es considerado uno de los mejores pilotos de su tiempo, aunque las estadísticas no le hacen justicia, ya que su corta carrera en Fórmula 1 comprendió de 1977 hasta 1982, cuando murió en un accidente en el Gran Premio de Bélgica. Hizo su debut con McLaren, pero a partir de entonces corrió exclusivamente para Ferrari, ganando 6 grandes premios durante su carrera. Nunca fue campeón mundial, pero estuvo cerca en 1979 resultando subcampeón. 14 años después del fatal accidente de Gilles, su hijo Jacques inició su carrera en Fórmula 1 con Williams. Pese a no ser considerado tan bueno como su padre, estuvo a punto de convertirse en campeón mundial en su temporada de debut, perdiendo por poco frente a su compañero de equipo Damon Hill. En su segundo año en la Fórmula 1, tras una dura pelea con Michael Schumacher, se proclamó campeón mundial. Villeneuve solo vio el podio 4 veces más después de eso y terminó su carrera a mediados de la temporada del 2006. Keke Rosberg y Nico Rosberg. Keke Rosberg compitió en la Fórmula 1 de 1978 a 1986, logrando 17 podios y 5 victorias en 114 carreras. En 1982 se coronó campeón a pesar de ganar solo un gran premio, el porcentaje más bajo de victorias entre los pilotos ganadores de campeonatos. A pesar del éxito de Keke, su hijo Nico superó sus logros, ganándose una reputación en la Fórmula 1 por sí mismo. Primero compitió para Williams entre 2006 y 2009, luego cambió a Mercedes donde permaneció el resto de su carrera. Nico estuvo en la cima del dominio del equipo al comienzo de la era turbo híbrida, acumulando 23 victorias y 57 podios, culminando con un título mundial en 2016, después de superar a su compañero de equipo Lewis Hamilton por solo 5 puntos. Luego de conseguir el campeonato, inesperadamente anunció su retiro, ya que ya había logrado su sueño. Los Rosberg y los Hill son el único dúo de padre e hijo que son ambos campeones mundiales. Nelson Piquet y Nelson Piquet Jr. Nelson Piquet fue uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos de la década de 1980 y demostró una consistencia notable que rara vez lo dejó fuera de los 6 primeros lugares en la carrera. Fue 2 veces campeón mundial con Brabham, en 1981 y 1983 respectivamente, y ganó un tercer campeonato mundial con Williams en 1987. Más tarde compitió en la Indy 500 y en las 24 horas de Le Mans. Su hijo, Piquet Jr., condujo para Renault durante 2008 y la mitad de la temporada del 2009. A pesar de terminar segundo en el Gran Premio de Alemania del 2008, su carrera en la Fórmula 1 siempre será recordada por el polémico Crashgate. Por órdenes del equipo, se estrelló a propósito durante el Gran Premio de Singapur del 2008, para que saliera un coche de seguridad que favoreciera la victoria de su compañero de equipo, Fernando Alonso. Después de la Fórmula 1, Nelson participó en otras competencias como NASCAR, Rallycross y Fórmula E, siendo el primer campeón de dicha categoría al coronarse en 2015. Manfred Winkelhock y Markus Winkelhock. Manfred participó en 47 carreras de Fórmula 1 entre 1980 y 1985, aunque tuvo que ser retirado en 30 de ellas, por lo que solo pudo sumar puntos en una carrera, gracias a un quinto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1982. Manfred murió en un accidente automovilístico en los Estados Unidos cuando su hijo Marcus tenía 5 años. La carrera deportiva de Marcus en la Fórmula 1 consta de un solo Gran Premio, el Gran Premio de Europa del 2007. Ahí lideró por algunas vueltas a pesar de haber salido último, pero finalmente tuvo que ser retirado. Jonathan Palmer y Jolyon Palmer. Jonathan Palmer corrió en la Fórmula 1 entre 1983 y 1989, y aunque ganó la Fórmula 2 europea en 1983 y la Fórmula 3 británica en 1981, en la Fórmula 1 no destacó por sus resultados. Jonathan participó en 88 carreras, con un mejor resultado de cuarto lugar y una vuelta rápida. La historia de su hijo Jolyon es similar. Jolyon ganó GP2 en 2014 y debutó en 2016 con Renault, hasta que fue despedido y sustituido por Carlos Sainz tras el Gran Premio de Japón por sus malos resultados. Solo anotó puntos en 2 carreras en una temporada y media. Jolyon actualmente es comentarista para la televisión británica y brinda análisis detallados de carreras y equipos. Satoru Nakashima y Kazuki Nakashima. Satoru Nakashima corrió de Fórmula 1 de 1987 a 1999 con Lotus y Tyrrell, participando en 80 carreras. En Lotus fue compañero de equipo de Ayrton Senna, y su mejor resultado en Fórmula 1 fue de 2 cuartos puestos. Como dato curioso, en 1987, Satoru accedió a llevar una cámara a bordo para la temporada de 1987, siendo el primero en llevarla durante toda una temporada. Su hijo Kazuki corrió en la Fórmula 1 del 2007 a 2009 con Williams. No destacó mucho en Fórmula 1, pero lo ha hecho en las 24 horas de Le Mans, donde ha ganado 3 veces. Michael Schumacher y Mick Schumacher.
Hasta hace poco, Michael Schumacher era considerado cómodamente como el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos, ganando en un total de 91 grandes premios y 7 campeonatos mundiales de pilotos en una carrera de Fórmula 1 que abarcó más de 20 años. Sus 2 primeros títulos mundiales llegaron mientras conducía para Benetton en 1994 y 1995, con un cambio a Ferrari en 1996 que le trajo un éxito sin precedentes. Fue coronado campeón del mundo 5 veces seguidas entre 2000 y 2004, logrando subir al podio en más de la mitad de sus 306 carreras en Fórmula 1. Un accidente de esquí en 2013 dejó a Schumacher con graves lesiones cerebrales, y hoy en día se sabe poco sobre su condición. Su hijo Mick comenzó a competir en la Fórmula 4 en 2015, ganando el título europeo de Fórmula 3 en 2018 y el campeonato de Fórmula 2 en 2020. Comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 2021 con Haas, en donde permaneció hasta 2022. Actualmente es piloto de pruebas de Mercedes. Jos Verstappen y Max Verstappen. Jos Verstappen tuvo una discreta carrera deportiva en la Fórmula 1. Corrió de 1994 a 2003. En 1994 consiguió 2 podios, y lo más relevante de su carrera es que de 107 grandes premios tuvo que ser retirado de la mitad de las carreras. Por otro lado, su hijo Max ha marcado un auténtico antes y después en la categoría. Debutó en 2015 en Toro Rosso con 17 años, siendo el piloto más joven de la historia en debutar, y en 2016 logró su primera victoria en su primera carrera con Red Bull. En 2021, el neerlandés derrotó al 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton en una batalla épica para convertirse en campeón mundial. En 2022 de nueva cuenta obtuvo el campeonato. Jan Magnussen y Kevin Magnussen. Jan Magnussen solo disputó 25 carreras en Fórmula 1, una con McLaren en 1995 y posteriormente completó una temporada y media con Stewart en 1997 y 1998. Obtuvo puntos solo una vez, un 6º puesto en el Gran Premio de Canadá. Donde Jan se ha destacado es en las competencias de resistencia. Es 4 veces ganador de la clase GT en Le Mans y también ganó las 24 horas de Daytona de 2015 y las 12 horas de Sebring de 2006, 2008 y 2009. Su hijo Kevin debutó en la Fórmula 1 en 2014 con McLaren y consiguió el 2º puesto en su primer carrera, aunque desde entonces no ha conseguido otro podio. En 2015 fue piloto de reserva de McLaren, en 2016 compitió para Renault y de 2007 a 2020 lo hizo para Haas, regresando al equipo en 2022 en sustitución de Nikita Mazepin. Como extra, hay otros dúos que, si bien ambos no han competido en la Fórmula 1, sí están muy relacionados con el automovilismo: Herbert Leclerc y Charles Leclerc. Si bien no hay mucha información acerca de Herbert, se sabe que era un amante del automovilismo que compitió en las carreras de Fórmula 3 durante la década de los 80s. Su hijo Charles se ha convertido en una de las promesas de la Fórmula 1, siendo subcampeón en 2022. Su hermano Arthur también es piloto y actualmente está en Fórmula 2. Carlos Sainz Sr. y Carlos Sainz Jr. La carrera de Carlos Sainz Sr. se ha centrado en rallies, logrando ser campeón mundial de rally en 2 ocasiones y ganando el Rally Dakar en 3. Su hijo Carlos Sainz Jr. se centró en Fórmula 1, en donde ha participado desde 2015 y ha logrado una victoria. Ralf Schumacher y David Schumacher. Ralf, hermano de Michael Schumacher, también tuvo una carrera en Fórmula 1. Si bien no fue tan exitoso como su hermano, compitió de 1997 a 2007, consiguiendo 6 victorias y 27 podios. David también es un piloto que ha participado en Fórmula 4 y Fórmula 3, aunque en la actualidad compite en DTM con Mercedes. Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya. Juan Pablo Montoya es un destacado piloto colombiano que ha participado en diversas categorías, lo que le ha permitido ganar 2 de las 3 carreras de la Triple Corona. En Fórmula 1 participó del 2001 al 2006 consiguiendo 7 victorias. Su hijo Sebastián está siguiendo sus pasos. Actualmente compite en Fórmula 3, en donde ya consiguió un podio, y es parte del equipo junior de Red Bull. ¿Cuáles pilotos de esta lista conocías? Déjanos tu respuesta en la cajita de comentarios. Mientras tanto, nos vemos en el circuito. ¡Hasta la próxima!